Un ayuntamiento debe de elegir entre dos proyectos cuya duración es menor de un año. Un consultor financiero ha calculado a cuánto ascenderían los costes y beneficios de ambos proyectos. En el caso del proyecto 1, los beneficios ascienden a 100.000 euros y los costes son de 60.000 euros. En el caso del proyecto 2, los beneficios son 21.000 euros y los costes 10.000 euros. El consultor recomienda que se seleccione el proyecto con un mayor ratio beneficio-coste. De acuerdo con este criterio, ¿qué proyecto sería preferible? ¿Está de acuerdo con esa recomendación? El ratio beneficio-coste se obtiene dividiendo los beneficios y los costes de un proyecto. Si el proyecto se desarrolla a lo largo de varios años, estos beneficios y costes deberían de actualizarse. En nuestro caso no es necesario, dado que la duración del proyecto es inferior a un año. De acuerdo con este criterio, un proyecto es viable si el ratio toma valores superiores a la unidad. En este caso, los beneficios serían superiores a los costes. Si es necesario escoger entre varios proyectos, se elige aquel proyecto que tiene un mayor ratio beneficio-coste. Ahora calculamos el ratio beneficio-coste para los dos proyectos del enunciado. En el caso del proyecto 1, dividimos los beneficios, 100.000 euros, por los costes, 60.000 euros, obteniendo un ratio de aproximadamente 1,67. Con los datos del proyecto 2 se obtiene un ratio beneficio-coste de 2,10. En ambos casos hemos obtenido valores superiores a la unidad, lo que indica que ambos proyectos son viables. A la hora de elegir entre los dos proyectos, se selecciona el que tiene un mayor ratio beneficio-coste. En este caso, escogeríamos el proyecto 2. Si comparamos los dos proyectos utilizando otros criterios, podemos llegar a conclusiones distintas. Calculemos el beneficio neto de cada proyecto, restando los beneficios y los costes. El beneficio neto del primer proyecto es de 40.000 euros, mientras que el del segundo proyecto es de solo 11.000 euros. Aunque los dos proyectos son viables de acuerdo a este criterio, si hubiese que elegir entre ellos, claramente el proyecto 1 sería preferible al proyecto 2. Se han propuesto diferentes criterios para evaluar proyectos, como son el ratio beneficio-coste, la tasa interna de rentabilidad y el valor actual descontado. En general, no es recomendable elegir entre proyectos con magnitudes muy diferentes usando el ratio beneficio-coste o la tasa interna de rentabilidad. Estos criterios solo deberían emplearse para seleccionar entre proyectos con tamaños similares. El criterio del valor actual descontado sí puede usarse para comparar proyectos con tamaños diferentes. En conclusión, el ratio beneficio-coste seleccionaría el proyecto 2. No debería de usarse este criterio en este caso, ya que los dos proyectos tienen tamaños muy diferentes. Por último, el proyecto 1 es preferible al 2, dado que tiene un beneficio neto superior. Considera un proyecto que cueste 100.000 euros este año y produzca unos ingresos de 30.000 euros durante los 5 años siguientes. Al final del último año, habría que soportar un coste de limpieza por valor de 20.000 euros. A. ¿Debería llevarse a cabo el proyecto si la tasa de descuento es del 10%? B. Considere que existe incertidumbre con respecto al coste de limpieza, que puede ascender a 15.000 euros o a 35.000 euros, ambas cifras con un 50% de probabilidad. Suponiendo neutralidad frente al riesgo, ¿debería llevarse a cabo el proyecto? Para determinar si el proyecto es viable, usamos el criterio del valor actual descontado. El proyecto se llevaría a cabo en el año t igual a 0 y se prolongaría durante los 5 años siguientes. En cada periodo t tenemos que tener en cuenta los beneficios y los costes.
Si restamos B sub t y C sub t, obtenemos los beneficios netos del periodo t, que denotaremos por R sub t. No podemos sumar directamente estos beneficios netos, ya que se producen en diferentes periodos de tiempo. El factor de descuento, D sub t, es el valor actual de 1 € obtenido dentro de t periodos. Es igual a la inversa de 1 más la tasa de descuento, R, elevado todo a t. Con todos estos elementos podemos escribir el valor actual descontado como la suma del beneficio neto en el periodo 0, el beneficio neto del periodo 1 multiplicado por su factor de descuento, el valor actual del beneficio neto en el segundo periodo, y así hasta el periodo 5. Incluso en nuestro ejemplo sencillo, la realización de todos estos cálculos a mano es una tarea laboriosa donde es fácil cometer errores. Por esta razón, es recomendable resolver este tipo de ejercicios con una hoja de cálculo. Reservamos espacio para el resultado final, introducimos R, la tasa de descuento del 10%, y más abajo crearemos una tabla donde situaremos los cálculos intermedios. En la primera columna, introduciremos los índices de los periodos temporales desde t igual a 0 hasta t igual a 5. En la siguiente columna, introducimos los beneficios de cada periodo. Estos empiezan en t igual a 1 y son iguales a 30.000 euros en cada uno de los restantes años. Ahora introducimos los costes. El coste inicial es de 100.000 euros y hasta el quinto año no hay más gastos. Los costes de limpieza una vez finalizado el proyecto ascienden a 20.000 euros. En la siguiente columna calculamos los beneficios netos como la diferencia entre los valores de la columna B y los de la columna C. Ahora calculamos el factor de descuento. Introducimos la fórmula 1 dividido por, entre paréntesis, 1 más R y elevamos a t. Usamos referencias absolutas a la celda B6, donde está la tasa de descuento. De esta forma, podemos copiar con seguridad la fórmula a las celdas que están situadas más abajo. Los factores de descuento que acabamos de calcular muestran el valor actual de 1 € futuro. Podemos ver, por ejemplo, que con una tasa de descuento del 10%, 1 € dentro de 2 años equivale hoy a 83 céntimos. De la misma forma, 1 € dentro de 5 años tiene un valor actual de tan solo 62 céntimos. En la siguiente columna actualizamos el beneficio neto en cada periodo, multiplicando el factor de descuento por el beneficio neto. Una vez actualizados, sumamos los beneficios netos y el resultado será el valor actual descontado del proyecto. El valor obtenido es de 1.305,18 €. Es positivo, lo que indica que el proyecto es viable para una tasa de descuento del 10%. Una de las ventajas de usar una hoja de cálculo es que podemos ver rápidamente cuál sería el valor actualizado descontado de un proyecto para diferentes tasas de descuento. Con una tasa de descuento del 5%, el valor actual descontado se elevaría hasta 14.213,78 €. Por el contrario, para una tasa de descuento del 15%, el proyecto no sería viable. En el apartado B se nos pide que adaptemos nuestros cálculos a una situación de incertidumbre con respecto a los costes de limpieza finales. Los costes de limpieza pueden tomar dos valores, pueden ser bajos, 15.000 euros, con una probabilidad del 50%, o pueden ser altos, 35.000 euros, también con una probabilidad del 50%. Si suponemos neutralidad frente al riesgo, la única modificación que tenemos que hacer a nuestros cálculos anteriores es reemplazar los costes de limpieza finales por su valor esperado. Calculamos el coste de limpieza esperado y obtenemos un valor de 25.000 euros. Volvemos a la hoja de cálculo donde reemplazamos los costes del último periodo por el valor esperado de los costes de limpieza que acabamos de calcular. Y en esta situación de incertidumbre, el proyecto tiene un valor actual descontado negativo, con unas pérdidas de casi 1.800 euros,
concluimos que el proyecto no sería viable en estas condiciones de incertidumbre. Un artículo periodístico enumeraba los costes y los beneficios de un nuevo programa de fomento del reciclaje en la ciudad de Springfield. El reportero destacaba como principal beneficio la creación de 100 puestos de trabajo relacionados directa o indirectamente con el reciclaje. Discuta. Cuando evaluamos un proyecto público o privado, el trabajo contratado es un factor de producción y por tanto está relacionado con los costes del proyecto y no con los beneficios. A menudo, y especialmente en épocas de desempleo elevado, se señala la creación de puestos de trabajo como un beneficio. Pero desde el punto de vista de la evaluación de proyectos públicos, la existencia de desempleo solo afecta a la valoración de los recursos utilizados. En el caso de los trabajadores contratados, su coste de oportunidad es menor si estos estaban previamente desempleados. Entonces, ¿los puestos de trabajo creados por un proyecto público no son uno de sus beneficios? Como acabamos de señalar, la respuesta es negativa cuando tratamos de realizar un análisis coste-beneficio. Pero además conviene tener en cuenta algunas consideraciones adicionales. En general, los proyectos públicos no contratan exclusivamente a trabajadores desempleados. En muchos casos, los puestos de trabajo creados son temporales y se destruyen cuando finaliza el proyecto. Por estas y otras razones, el impacto de los proyectos públicos sobre el desempleo suele ser muy limitado. Lara trata de decidir el destino de sus próximas vacaciones. Estaría dispuesta a pagar hasta 6.000 euros por viajar al país A, donde el riesgo de morir es de 1 entre 10.000. Por otro lado, estaría dispuesta a pagar como mucho 6.500 euros por viajar al país B, donde el riesgo de muerte es de 1 entre 22.500. Si Lara se muestra indiferente entre los dos destinos, salvo por el diferencial de riesgo de muerte, ¿qué se puede inferir de los datos anteriores con respecto a la valoración de Lara de su propia vida? En primer lugar, introducimos algo de notación. De sub A y de sub B miden la disposición a pagar por viajar a cada uno de los dos destinos. P sub A y P sub B son las probabilidades de morir en un viaje al país A y al país B, respectivamente. T sub A y T sub B son medidas monetarias de la satisfacción que reporta a Lara el viaje a cada uno de los dos destinos. Finalmente, V es el valor en euros que Lara asigna a su propia vida. Ahora escribiremos una ecuación que determine la disposición a pagar por el viaje al país A. Por un lado, T sub A, que es la satisfacción que proporciona el viaje valorada en euros. Por otro lado, tenemos que incluir el valor de la vida una vez que Lara regrese del viaje. Dado que existe una probabilidad P sub A de morir, el valor esperado de sobrevivir al viaje es 1 menos P sub A multiplicado por V. Escribimos una expresión análoga para el viaje al país B. De acuerdo con el enunciado, Lara valora por igual los dos viajes salvo por el riesgo a morir. Esto quiere decir que T sub A y T sub B son iguales a T. Restamos las dos ecuaciones y de esta forma eliminamos T. Ahora simplificamos y finalmente obtenemos una ecuación donde conocemos todas las magnitudes excepto V. Sustituimos en la ecuación
los valores que nos proporcionaron en el enunciado, operamos y finalmente obtenemos que Lara valora su propia vida en 9 millones de euros. Las autoridades de Tierra Media están considerando la posibilidad de construir un puente que mejore la conexión por carretera de dos ciudades separadas por un río. Actualmente, solo se puede salvar el río con un ferry que transporta 25.000 vehículos por año. La empresa que opera el ferry es un monopolio que cobra un peaje de 2 euros a cada vehículo por trayecto y soporta unos costes de 1,5 € por vehículo y trayecto. El número de vehículos que cruzarían el río cada año viene dado por la curva de demanda Q es igual a 125.000 menos 50.000 P, donde P es el peaje que se paga por cruzar el río. Se tardaría un año en construir el puente y los costes ascenderían a 1.000.000 de euros. Una vez en funcionamiento, los costes de mantenimiento del puente serían de 50.000 euros por año. Se estima que el tiempo de viaje entre las dos ciudades sería aproximadamente el mismo que con el ferry. En caso de llevarse a término el proyecto, no se cobraría ningún peaje por cruzar el puente. En consecuencia, el ferry dejaría de operar. A. Determine si se debería construir el puente suponiendo una tasa de descuento del 10% y que el puente tiene una duración infinita. B. ¿Cambiaría su respuesta al apartado anterior si se cobrara un peaje de 40 céntimos por trayecto? La curva de demanda muestra cómo influye el precio que tienen que pagar los conductores por cruzar el río sobre la cantidad de trayectos realizados. En la situación inicial, el único medio de salvar el río es un ferry operado por un monopolio. Usando la curva de demanda, calculamos los excedentes del monopolio y de los conductores. En el caso del monopolio, fija un precio de 2 euros por trayecto y soporta un coste unitario de 1,5 €. A lo largo de un año, 25.000 vehículos usan el ferry y los beneficios del monopolio ascienden a 12.500 euros. Por su lado, los conductores disfrutan de un excedente igual al área comprendida entre la curva de demanda y el precio. Calculando el área del triángulo de color salmón, concluimos que el excedente de los conductores es de 6.250 euros al año. Calculemos ahora los excedentes si se construye el puente y no se cobra nada por cruzarlo. En el caso del monopolio, dejaría de operar y su excedente sería nulo. En cambio, el excedente de los conductores sería mucho mayor. Por un lado, los primeros 25.000 viajes seguirían disfrutando del excedente de 6.250 euros que obtenían antes. Pero estos trayectos generan un excedente mucho mayor ahora porque no hay que pagar ningún peaje. Finalmente, hay que añadir el excedente generado en los nuevos 100.000 trayectos que se producen tras construir el puente y eliminar el peaje por cruzar el río. En resumen, todo el área por debajo de la curva de demanda representa el excedente de los conductores, que es de 156.250 euros. Pasemos ahora a calcular los beneficios netos que se producirían cada año tras construir el puente. Para ello, elaboramos una tabla donde compararemos la situación de los agentes implicados antes y después de la construcción del puente. El monopolio obtenía unos beneficios de 12.500 euros al año con el ferry, beneficios que desaparecen al construir el puente. La construcción del puente le supone unas pérdidas de 12.500 euros al año. Tras nuestro análisis de la curva de demanda, concluimos que el excedente de los conductores pasaba de 6.250 a 156.250 euros.
Para los conductores, la construcción del puente supone un rendimiento neto anual de 150.000 euros. Los costes de mantenimiento recaen sobre los contribuyentes y solo se producen si se construye el puente. Sumando la última columna de esta tabla, obtenemos el rendimiento anual del puente, 87.500 euros. Para finalizar, calculamos el valor actual descontado teniendo en cuenta el coste de construcción del puente, 1.000.000 de euros, y el posterior flujo de rendimientos netos convenientemente actualizados. Ahora vamos a sacar factor común. La expresión entre paréntesis se simplifica a 1 partido 0,1. Y finalmente el valor actual descontado del puente es de menos 204.545 euros con 45 céntimos. Esto quiere decir que no se debería de construir el puente. Los beneficios no compensarían los costes, por lo que es un proyecto inviable. El apartado B pide reconsiderar la viabilidad del puente si se cobra un peaje. Analicemos cómo esto afectaría al excedente de los conductores. Este se vería reducido porque ahora se realizan menos trayectos y porque los trayectos que se siguen realizando tienen que pagar un peaje. El excedente de los conductores tras introducir el peaje sería de 110.250 euros. La recaudación del peaje va a las administraciones públicas y éstas podrían utilizarlo para reducir los impuestos a los contribuyentes, por ejemplo. El peaje recaudaría en total 42.000 euros. Incluyamos estos cambios en la tabla con la que calculamos el rendimiento neto anual del puente. Modificamos el excedente de los conductores, añadimos la recaudación del peaje y sumando la última columna, vemos que con el peaje el rendimiento neto anual del puente es de 83.500 euros. Con esta información calculamos el nuevo valor actual descontado del puente. Utilizando una expresión similar a la que dedujimos antes, obtenemos un valor de menos 240.909 euros con 9 céntimos. El valor del proyecto es aún menor que el que obtuvimos inicialmente.